Hoy día les invito a que puedan tener ahí la Biblia abierta. ¿En qué capítulo de Éxodo? 20. Éxodo 20, ¿sí? Y hoy día vamos a ver el verso 3, que justamente apunta a dioses ajenos. Dice así el Señor en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los invito a tener una palabra breve de oración. Señor, gracias porque podemos recurrir a tu palabra hoy día como cada primer día de la semana. Creemos que tú vas a revelarte a nosotros, nos vas a hablar. Nosotros queremos pedirte, Señor, para eso la dirección y la luz de tu Santo Espíritu, de tal manera que nuestro corazón esté predispuesto a oír, predispuesto también a obedecer, predispuestos a mantenernos en fidelidad. Ayúdanos, Señor, y te pido tengas misericordia de mí, para que lo que exponga, Señor, sea fiel a lo que tú muestras en tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada dejamos por sentado el prólogo de los 10 mandamientos y veíamos que cuán necesario era esta parte del texto, aunque no es parte de los 10 mandamientos en sí, ¿verdad? Pero cuán importante era para poder entender y mirar en perspectiva todo lo que viene después, ¿sí? Hoy día nos enfrentamos de lleno al primer mandamiento, este que dice, y que yo leí, ¿no es cierto?, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el mensaje de hoy, ¿qué es lo que va a estar exponiendo? ¿Qué es lo que quiero exponer? Y no por una cuestión, no por una idea propia. Digo, ¿qué es lo que quiero? Es porque estoy convencido de lo que voy a compartir con ustedes es palabra del Señor. Y es lo que Dios piensa, no lo que yo pienso, es lo que Dios piensa sobre el pecado de la idolatría. ¿Ya? La idolatría, hermanos, no es otra cosa que rendir culto o rendir adoración a algo o a alguien que no sea el único y verdadero Dios y Señor, o el Dios de la Biblia, ¿ya? Y yo insisto en esto porque en el Dios de la Biblia, en el Dios que se revela en la Biblia, no un Dios que usted o que yo o que cualquier persona se imagine, porque ya es eso idolatría. Entonces, lo que el Señor nos va a mostrar hoy, lo que el Señor nos va a recordar hoy, es justamente lo pecaminoso, lo odioso, lo terrible que es rendir culto a algo o a alguien que no sea el único Dios verdadero. Y esta adoración a otros dioses puede ser incluso consciente o inconsciente. Y cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor, nos puede sacar de esa inconsciencia para entender que estamos sirviendo, que estamos adorando a otros dioses, inconscientemente, ¿ya? Por eso es muy importante, a la luz de la palabra, que el Señor examine nuestro corazón y nos muestre incluso hasta, podríamos decir, las más suaves, las más sutiles expresiones de idolatría, ya que éstas pueden crecer rápidamente y causar más daño a la vida de las personas. Por otro lado, también existe el peligro de adorar a Dios y adorar a ídolos al mismo tiempo. Y esto es repugnante. ¿Por qué? Porque eso también es idolatría, porque alguien puede decir, ¿cómo va a ser idolatría si adoro a Dios? Sí, pero junto a eso, estás adorando a otra cosa o a otro, ¿no es cierto? O incluso una persona que no es Dios, ¿ya? Y quizá este sea el tipo de idolatría que más se puede dar entre los cristianos. Dios en su palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, llama a eso adulterio, en el sentido espiritual. Nosotros conocemos el adulterio cuando una persona que está casada, ¿verdad?, sea hombre o mujer, ¿no es cierto?, tiene una relación paralela con alguien que no es su esposo o que no es su esposa. Bueno, Dios en su palabra llama a la idolatría, es decir, cuando yo digo, yo soy cristiano, ¿ya?, pero junto con eso sirvo o adoro a un ídolo. Como idolatría, esa idolatría Dios la llama también adulterio. ¿Por qué? Porque está dejando la fidelidad de servir y de adorar al único Dios verdadero para
usando una palabra que nosotros conocemos, ponerle el gorro con un ídolo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Bien? Entonces, el Señor, fíjense, es tan gráfico y tan didáctico que nos ayuda con estas imágenes. ¿Para qué? Para que entendamos lo grave, lo pecaminoso, lo feo que es la idolatría. Así que vamos a enfrentar este texto, que es breve, con tres puntos. Vamos a fijarnos en esta verdad de los otros dioses, ¿ya? Como segunda cosa, vamos a ver la relación que tiene el primer mandamiento con elegir a Dios, o no. Y como tercera cosa, vamos a centrar nuestra atención qué papel juega nuestro corazón, o el corazón del hombre, en la idolatría, ¿ya? Entonces, la primera cosa, con respecto a otros dioses, ¿existen otros dioses? Es una muy buena pregunta. Yo partí diciendo que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, ¿no es cierto? Incluso nos podemos llegar a imaginar a ese Dios de la Biblia como no es. Entonces la pregunta, ¿existen otros dioses? Y una pregunta, como les digo, muy pertinente para poder entender este mandamiento, para poder entender las implicancias en la vida de los israelitas, ¿no es cierto? Lo que está, el texto y el contexto era la vida de Israel, pero también en la de nosotros hoy día, ¿ya? Y hay una respuesta rápida. ¿Existen otros dioses? La respuesta rápida es sí y no. Sí y no. Y digo sí y no porque es así. Si decimos que sí, ¿ya? Es porque podemos ver que en el tiempo de Israel, fuera del Dios único y verdadero, que también se llama en la Biblia Jehová de los ejércitos, existían en las distintas culturas y pueblos dioses que eran adorados por aquellas personas, ¿ya? En Egipto, por ejemplo, de donde en el contexto salieron de Egipto, bueno, y hasta el día de hoy en la cultura egipcia están estos dioses allí, ¿no es cierto? Quizás el más famoso sea el dios Sol, que lo conocemos como Ra, ¿no es cierto? Pero también está Osiris, también otro dios, ¿no es cierto? A Mila le gusta la cultura egipcia, ¿no es cierto? No es que tenga dioses en su casa, pero le gustan la cultura egipcia. Se han visitado su casa, se van a dar cuenta de eso. Bueno, Osiris era considerado el dios podríamos decir, del inframundo, ahí, ¿no es cierto?, de las tinieblas o del infierno. Pero también en las otras culturas de este tiempo, ¿no es cierto?, que está en la Escritura, especialmente en la tierra que Israel estaba entrando o iba a entrar, ¿verdad?, estaban los dioses cananeos. Y son dioses, falsos dioses, ¿no es cierto?, que encontramos allí nombres como el dios Baal, los Baales que se llamaban, ¿no es cierto? El dios Baal o Astarte, que eran dioses que uno era llamado el dios de la lluvia, Astarte la diosa de la fertilidad. Y así más adelante podemos ver en la Biblia, ¿no es cierto?, distintos pueblos y distintas culturas que tenían sus dioses. Para nosotros quizás las culturas más cercanas sean la cultura griega y la romana con las copias de todos los dioses griegos, ¿no es cierto? Los dioses griegos nos suenan porque hay series donde ¿no es cierto?, aparecen estas personificaciones como Zeus, ¿no es cierto? Zeus es el dios principal de los griegos y el remedo romano era Júpiter, ¿no es cierto? Así como Hermes, ¿se acuerdan de Hermes? ¿No es cierto? Ese que tenía alitas, ¿no es cierto? El remedo de Hermes en los romanos era Mercurio. ¿Se acuerdan de los camiones del Mercurio? ¿Nunca vieron los camiones del Mercurio? Pasaban soplados los camiones azules y tenía un monito que tenía unas alitas acá. Bueno, era el mensajero de los dioses. Y así, pues, ¿no es cierto? Afrodita o Venus, en este caso de los romanos, Afrodita de los griegos. Bueno, ¿por qué es importante tener esta visión amplia de estos dioses? Si decimos sí, están estos dioses. También, o al mismo tiempo, podemos decir con firmeza que no existen otros dioses, ¿ya? No existen otros dioses en el sentido de que todos estos, los que yo les comenté y los que probablemente ustedes vienen a sus mentes, todos estos son creaciones humanas o reflejos de criaturas del Dios verdadero. De criaturas, o sea,
hay creación de Dios y el hombre se forma una idea y toma esa criatura y la transforma en un ídolo, la transforma en un dios. Entonces no son dioses porque son criaturas o son ideas o son imágenes o derechamente invenciones de la creatividad, en este caso torcida del hombre, ¿ya? Torcida de la mente y el corazón paganos del ser humano. Pero también hay otro problema que está relacionado con esto. Es que muchos de estos dioses, además de una manera muy burda, eran obras no solamente de la mente o de la imaginación, sino que de las manos de los hombres. Los construían. Agarraban un pedazo de piedra, lo tallaban de una manera artística incluso, o tomaban un trozo de madera, lo tallaban, o lo hacían a través de metales fundidos y formaban valga la redundancia, una forma de un ídolo. Entonces, eso complica más aún porque se pone más burdo el asunto de crear o de imaginar, ¿no es cierto?, un Dios que no lo es. Fíjense lo que nos dice al respecto el libro de Deuteronomio, capítulo 4, que es bastante gráfico esto. Deuteronomio, capítulo 4, primero voy a leer los versos 15 en adelante. Dice así el Señor: el día que el Señor les habló desde el fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Así que tengan mucho cuidado para que no se corrompan al hacerse esculturas o imágenes de alguna figura o efigies de hombres o mujeres, o figuras de los animales que hay en la tierra, o figuras de las aves que cruzan los aires, o figuras de los animales que se arrastran por el suelo, o figuras de los peces que hay en el agua debajo de la tierra. No vaya a ser que levanten los ojos al cielo y al ver el sol y la luna y las estrellas y todas las huestes celestiales, sientas el impulso de inclinarte ante ellos y adorarlos. Todos ellos los ha concedido el Señor tu Dios a todos los pueblos debajo del cielo. O sea, el Señor conocía lo que había en el corazón de su pueblo y sabía las inclinaciones que tenían y les advierte esto, ¿sí? O sea, de una manera muy clara, muy gráfica. Y lo que dice el verso del mismo capítulo 28 y 29. Allí ustedes, ya era aquí una profecía, qué es lo que iba a pasar con el pueblo. A pesar de esta advertencia, allí ustedes servirán a dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, incapaces de ver, oír, comer ni oler. O sea, no tienen vida, ¿ya? Pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo les comentaba. O sea, las cosas no solamente son invenciones, no solamente es creatividad, sino que también muchas veces se llegaba a lo burdo, que es lo que más conocemos nosotros y lo que generalmente entendemos, aunque no necesariamente es así, digamos solamente eso, como idolatría, como que es crear o formar algo con nuestras manos, ¿sí? Porque también la idolatría tiene que ver con lo que uno puede llegar a imaginar. Y de esto está advirtiendo, o de esto advirtió el Señor allí al pueblo de Israel. Entonces, miren, pensemos, transcurridos 1400 a 1500 años después de esto, 1400, 1500 años después, cuando la iglesia ya estaba en franca formación, o sea, todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Eso sucedió a propósito 1400, 1500 años aproximadamente después de lo que estamos leyendo aquí. La pregunta es, ¿habrá cambiado algo con respecto a esto de otros dioses? O sea, el Señor advirtió a su pueblo, los hebreos, ¿no es cierto?, los israelitas pasaron por las de Kiko y Caco, como se dice, ¿verdad? Hubo monarquía antes, hubo jueces, qué sé yo. Y estaba esto latente de la idolatría. Pasaron 1500 años. ¿Habrá cambiado algo con respecto a esto de otros dioses? Tristemente no. Fíjense cómo advierte el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, verso 21. Hijitos, manténganse apartados de los ídolos. O sea, pasaron 1500 años y el asunto seguía y permanecía exactamente igual. Entonces el mensaje que está detrás de esta exhortación que hace no solamente el Señor en los 10 mandamientos, en este caso en el primero, la exhortación de cuidado que hace Juan como pastor a las iglesias, hay un mensaje que está detrás de esta exhortación, es de que alguien que conoce a Cristo Jesús como el Señor, alguien que conoce
a Cristo Jesús como Salvador, necesita siempre estar en guardia contra la tentación de inclinarse a algún ídolo. Siempre. Siempre. Y esto también significa que a pesar de que estos ídolos no son verdaderos dioses, o como hemos dicho, que son verdaderas invenciones humanas, curiosamente son capaces de esclavizar totalmente a una persona. Fíjense qué paradójico es. Son dioses falsos, pero tienen poder para esclavizar. Tienen poder realmente de hacer que una persona llegue a adorar a alguien que no, o algo que no es el Dios verdadero. Avancemos un poco más. Transcurridos 2000 años aproximadamente, desde cuando la iglesia se inició, ahora, ¿no es cierto?, de lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Transcurridos 2000 años aproximadamente, o desde los inicios de la iglesia de Cristo. ¿Habrá cambiado algo? Al igual que la respuesta anterior, tristemente, no. Hoy quizás nos reímos de los burdos ídolos de antaño. O sea, ¿cómo se le ocurre, ¿no es cierto?, adorar a un ídolo, ¿no es cierto?, que forman de una piedra o de un palo, de un pedazo de madera. ¡Qué ridículo, qué tonto, qué falta de ignorancia! Se ríen ustedes cuando digo eso, ¿no es cierto? Bueno, de esos falsos dioses, ¿ya? De esos falsos dioses, y es bien poco probable que alguien se esté inclinando hoy día en adoración a esos dioses de madera, dioses de piedra o de metal, ¿no es cierto? Y es también poco probable que alguien se esté inclinando hoy día en adoración al dios Sol, al dios Ra, ¿no es cierto? Dentro de las sociedades, por lo menos, cristianas occidentales, llamemos. O a Zeus, que alguien esté adorando a Zeus. Y quizás dioses más conocidos, falsos dioses más conocidos hoy día por la serie Odín o Thor, ¿no es cierto? Nadie está rindiéndole culto, ¿verdad? Alguien podría estar pensando en las imágenes, incluso que muchos en el catolicismo romano tienen como verdaderos dioses, junto al verdadero, ¿ya? Y si bien esto no está bien, ¿no es cierto?, y es idolatría por donde se los mire, no son las cosas que nos afectan a nosotros. Que, si somos sinceros, creemos que no somos idólatras. ¿Quién de los que está aquí cree sinceramente que es idólatra? Yo creo que ninguno de nosotros cree sinceramente que somos idólatras. Hoy las idolatrías dentro del mundo cristiano y de aquellos que no lo son también, son mucho más refinadas. Son mucho más, podríamos decir, más sutiles, ¿ya? Ejemplos, distintos tipos de adicciones. Distintos tipos de adicciones. Dijimos anteriormente que los ídolos terminan esclavizando a una persona, ¿sí? Y ídolos existen hasta el día de hoy de esas formas o de esas maneras, como adicciones, alcohol, sexo ilícito, juegos de azar, etc. El culto al cuerpo. Ustedes han escuchado del culturismo, físico, culturismo. Eso es culto al cuerpo. De hecho, culturismo viene de una palabra de origen latino, que es cultus. Cultus. ¿Qué significa eso? Entre otros significados, la palabra cultus es adoración. Entonces, culturismo tiene que ver con adoración, físico, culturismo es el físico, ¿ya? Y de aquí se derivan otras idolatrías, como los cultos a lo estético, las cirugías, tratamientos estéticos en general, también el uso de atuendos costosos y que se conjuga una palabra interesante que aprendí con la oniomanía. ¿Qué es la oniomanía? Es el trastorno de comprar, trastorno compulsivo de comprar. Y todo esto tiene que ver con el culto al cuerpo, porque por las apariencias, por lo que uno quiere aparentar a los demás o cómo uno quiere verse, ¿ya? Pero también existe la avaricia, el dinero o las riquezas que son solamente para juntarlas. Otra clase de dios o de falso dios o de ídolo, la avaricia, ¿ya? El amor al dinero como tal, la glotonería o la gula. Uno dice, ya, la glotonería, la gula, pero eso es comer mucho, pero también tiene que ver con la ansiedad de comer. O sea, no es solamente comer por comer, sino que es comer ansiosamente y en exceso. Entonces podemos darnos cuenta que el problema de la idolatría está más vigente que nunca y que la exhortación a no tener otros dioses aparte del soberano y único Dios es para que la tomemos en serio hoy en día. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿otros dioses? Sí,
y no. No porque son invenciones, pero sí porque pueden llegar a dominar, pueden llegar a esclavizar. Como segunda cosa, yo les decía que tenemos que poner atención porque de alguna manera los mandamientos en general, pero este que estamos viendo hoy día en particular, debemos tomarlo y debemos entenderlo también como una elección. Antes de explicar a qué me refiero con esta aseveración de que tenemos que tomarlo como una elección, es necesario que, es necesario que recordemos algo que yo les expuse en el mensaje pasado, en el mensaje anterior. Y es al asunto que Dios, antes de entregar los mandamientos, hizo una introducción que es muy necesaria tener en cuenta. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo? Primero les recordó que ellos habían sido rescatados. ¿Ya? Ustedes, yo los saqué de la tierra de Egipto, de esa tierra donde eran esclavos. ¿Ya? Y luego de eso, les entregó la ley. ¿Ya? Bueno, en este primer mandamiento y en todos debemos aplicar exactamente el mismo principio. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. ¿Qué significa eso? Primero Dios, Él estaba recordando, les recuerda su pacto de gracia, les recuerda un pacto de misericordia y luego les dice, ¿saben qué? Yo soy el único Dios verdadero. No tengan otros dioses delante de mí. Y esta exhortación lleva implícita una lección. Y aquí voy a lo que yo les enunciaba. O tienen al Dios de la Biblia, o tenemos al Dios de la Biblia, eso le estaba diciendo Dios, aunque no existía la Biblia. O me tienen a mí como el Dios verdadero, o tendré a otros dioses. Ustedes me tienen a mí, o tienen otros dioses. O inclusive, como ya vimos, o comparten exclusiva adoración a mí, ustedes, o hacen un popurrí. Tienen a este Dios, a este otro Dios y también a mí. Y esto es una elección. Esto es una elección. Creo que un texto que nos da bastante luz al respecto es lo que Josué dijo al pueblo de Dios cuando ya estaban en la tierra de Canaán. Ya pisaron en la tierra, entraron allí. Fíjense lo que nos recuerda allí Josué capítulo 24, los versos 14 y 15. Por todo esto, dice Josué, que era el líder allí, después de Moisés, respeten y honren al Señor, sírvanle con integridad y de todo corazón. Echen fuera a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, estos dioses, aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan al Señor. Pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. ¿Qué dice Josué? Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Hay una elección. Ser fieles al único Dios verdadero o adorar solo al Dios verdadero es una elección. Como podemos observar, esta elección a la que se vio enfrentado Israel es del todo radical. Es decir, o es Dios o algún ídolo. No hay otra alternativa. Es radical, es algo profundo. Para Josué, su elección, y con esto la de su familia, ya estaba clara. Ellos servirían al único Dios verdadero. Por otro lado, todo indica que con frecuencia el pacto entre el pueblo y Dios necesita ser renovado. O sea, esta idea de elegir servir a Dios o de dejarse guiar por falsos dioses o por ídolos, necesita estar constantemente siendo renovado esta elección o este pacto. ¿Ya? Sucedió en el Sinaí, donde se entregaron los 10 mandamientos. ¿Ya? Cuando se mostraron evidencias que el corazón del pueblo de Dios seguía pensando en Egipto con cierta nostalgia. ¿Se acuerdan cuando alegaban con Moisés? Oye, nos trajiste al desierto y en Egipto, de donde fuimos rescatados, nos sentábamos a las ollas de carne, a los cocimientos, ¿no es cierto? Y comíamos mucho pan y nos sacaste acá. O sea, siempre estaba ese corazón inclinado a algo que estaba esclavizando, ¿sí? Bueno,
Se vivió en el Sinaí. Tenía que ser renovado el pacto. Estaba sucediendo ahora en el caso de Josué al entrar en la tierra prometida. Josué tuvo que exhortar y decir, oye, pónganse de acuerdo. O sirven a Dios o sirven a los ídolos. Quiten a los ídolos de entre medio de ustedes. Y en este mismo sentido, elegir al Señor y Dios por encima de otros dioses implica amarlo. Implica amor. La unión entre elegir y amar está muy claramente expuesto en lo que se conoce como la Shema, no Shiwa, ojo. Porque alguien puede decir, chuta, el pastor se está... ¿ah? Como la Shema. Eso es en hebreo. ¿Ya? Y la Shema no es otra cosa que una confesión de fe muy sencilla pero profunda a la vez. Y que la encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Yo muchas veces la he citado. Y que los israelitas la tenían y la hacían propia. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Ya? Amarás, ¿a quién? Al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esta confesión de fe, de hecho Jesucristo la utilizó en más de una ocasión, justamente para dar respuesta a aquellos que querían ponerle tropiezo, que querían ponerle, ¿no es cierto?, hacerle zancadillas con respecto a su fe. Y él respondió justamente con esta a la pregunta de cuál era el mandamiento más importante. Y él citó esto. De hecho, era lo que aprendían los cabros chicos hebreos desde más pequeños. ¿Y quién se lo enseñó? Los padres. ¿Ya? Si bien entonces el amor a Dios tiene un componente emocional, porque el amor siempre tiene un componente emocional, no puede ser simplemente una emoción, ¿ya? O un sentimiento. Los sentimientos son buenos cuando están bien encaminados, pero cuando nos quedamos solamente en los sentimientos, entramos en problemas. Pensemos en esto. Y yo creo y espero que esto le haga reflexionar en esto del amor y solo los sentimientos. ¿Qué pasaría si Dios solo nos expresara su amor en palabras? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría si Dios nos expresara su amor solo en palabras? ¿Saben qué? Que si así fuera, entre otras cosas, y quizás la más importante y la más grave, no tendríamos la salvación que gozamos hoy. Porque si fuera solo por palabras, Cristo no habría muerto. Él lo prometió, sí, lo prometió, pero palabras. Los hechos, los actos amorosos son mucho más importantes que las palabras. Con esto quiero decir que si escogemos amar y por lo tanto servir al único y verdadero Dios, debemos expresarlo con hechos concretos. Porque si no, piensen ustedes qué pasaría otra vez si Dios le dijera, los amo nomás, pero fueran palabras. Qué triste sería, ¿eh? Y qué frustrados estaríamos. Piensen ustedes del otro lado ahora. ¿Qué piensa Dios cuando decimos lo amamos? ¿Ya? Lo amamos. Con esto quiero decir que si escogemos amar a Dios y servir al único Dios verdadero, debemos expresarlo con hechos concretos. Y uno de ellos es que Él tenga la exclusividad en nuestra adoración al no tener otros dioses aparte de Él, o a no ponerle el gorro, no ser adúlteros, ser obedientes a sus mandamientos. Y aquí otra vez cabe perfectamente la exhortación de Jesús, que la repetí o la dije la semana pasada. ¿Me aman? Obedezcan mis mandamientos. Como última cuestión en este punto y relacionado con el asunto de elegir a Dios y no a otros dioses, y la decisión de amar a Dios, está el corazón del hombre, porque está relacionado con el corazón del hombre. ¿Está nuestro corazón dedicado totalmente a Dios? Y aquí entramos al último punto, para poner atención en el corazón del hombre en general y en nuestro corazón. En este sentido, cuando Dios habla del corazón en la Biblia, lo hace hablando no del órgano que, si ustedes se ponen aquí, hace toc, 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 ¿no es cierto? Late, ¿no es cierto? No lo hace hablando del órgano o del músculo en nuestro cuerpo, sino más bien, cuando habla del corazón, lo hace hablando de lo que es el centro de la vida moral, el centro de la vida espiritual y el centro de la vida emocional de una persona. Cuando Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 4, dice, el verso 23, cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida, está apuntando a eso. Cuando dice Proverbios capítulo 23, el Señor nos habla y dice, hijo mío,
entrégame tu corazón y no apartes la mirada de mis caminos, está hablando de eso. El Señor demanda nuestro corazón. El Señor demanda tu corazón. El Señor demanda de los sentimientos e inclinaciones afectivas solo para Él. Solo para Él. Él no quiere una parte de nuestro corazón, sino que todo el corazón. Por eso que está esta idea otra vez del adulterio. Y por eso que habla Dios de Él mismo, dice, yo soy un Dios celoso. O sea, yo te quiero solamente para mí y yo quiero que tú seas mío solamente. Lo mismo que uno espera y uno quiere y uno anhela en una relación, en un matrimonio. Que el esposo sea solo de la esposa y que la esposa sea solo del esposo. No quiero compartirte con nadie. Y Dios apunta exactamente a lo mismo. Entonces, el corazón de quienes son del Señor es constantemente acosado por seducciones a adorar algo o a alguien, como vimos, que no es Dios. Dios anhela un corazón dedicado a Él. Es lo que la Biblia llama un corazón íntegro. En este sentido, el primer mandamiento expresa que Dios espera que su pueblo sea perfecto delante de Él en fidelidad. Ahora, cuando escuchamos esto, cuando escuchamos que Dios quiere que seamos perfectos en fidelidad, tendemos a pensar que perfección necesariamente significa algo sin mancha, algo sin arrugas, algo intachable. ¿No es cierto? ¿Quién podría afirmar que sirve a Dios de esta manera? Perfecta. ¿Qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? Contrario a lo que parecería muy lógico, la Biblia habla de personas que fueron perfectas delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 6, verso 9? Noé era un hombre justo. En sus acciones fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. Entonces, ¿cómo es esto de la perfección? O sea, Noé fue perfecto porque siempre anduvo con Dios. ¿Qué está diciendo allí el Señor? Que las acciones de Noé fueron perfectas. Y la palabra perfecto aquí, en el original, se traduce como íntegro. ¿Ya? Y algo íntegro es algo que no le falta nada, es algo que está completo. ¿Sí? El balón, los que nos gusta el fútbol, entró íntegramente. Traspasó la línea íntegramente. Pero parece que no fue. Vamos al VAR. ¿No es cierto? Y va el árbitro ahí, hoy día existe esta tecnología, y va al VAR. Sí, entró íntegramente, gol. Bueno, algo íntegro justamente apunta a eso, a algo que está completo. Lo que Dios está diciendo de Moisés, en este caso de Noé, es que él estaba completo en Dios. Y por eso era íntegro, por eso fue perfecto, porque anduvo siempre en integridad con Dios. Su corazón estaba completo en Dios, no le faltaba nada con Dios, no necesitaba de otros dioses para vivir confiado y seguro. Y por eso su adoración también era en integridad. El asunto es la disposición del corazón y cómo se lleva a cabo esa disposición en lo concreto. Un ejemplo contrario a esto, contrario a Noé, lo tenemos en la actitud e inclinación del corazón de ese joven rico con el que se entrevista Jesús. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, si quieres ser íntegro, que no te falte nada, porque ya le había dicho a este joven, yo los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Entonces Jesús le dice, bueno, ¿quieres ser completo? ¿Quieres que no te falte nada? Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre se descubrió, o Jesús lo descubrió, y le hizo a él que descubriera que no era íntegro, no estaba completo. Algo le faltaba. Este hombre ciertamente hacía muchas cosas bien, muchas, pero su corazón no estaba íntegramente dedicado a Dios, debido a que servía al Dios verdadero, pero a las riquezas también. Ídolo, o una idolatría, o estaba siendo adúltero con el Señor. Algo parecido a Noé. Dios habla sobre el rey David, que como sabemos cometió pecados graves. ¿Sí? Bien. Sin embargo, una y otra vez, David eligió de todo corazón al Señor. Fíjense lo que nos dice Primera de Reyes, capítulo 9, versos 4 al 5. Aquí apuntando el Señor hablando a Salomón, hijo de David.
Si tú te conduces como tu padre David, chuta, alguien ha dicho, oh, qué terrible, porque David cometió pecados graves. Pues. Entonces, Dios le está diciendo a Salomón, si tú te conduces como tu padre David, que me honró de todo corazón, y fue justo, y cumples con todo lo que yo te he mandado, y obedeces mis estatutos y decretos, yo afirmaré tu reino sobre mi pueblo Israel, porque así se lo prometí a tu padre. Dios mismo estaba diciendo que David fue justo. Y esto tenía que ver no con que fuera en la perfección, sino que su corazón era un corazón íntegro, porque una y otra vez decidió amar a Dios, a pesar de sus pecados, a pesar de que una y otra vez tropezó. Su corazón decía, allá está mi norte. Su corazón decía, allí es donde tengo mi tesoro. Por otro lado, ¿será que Jesús estaba pidiendo algo inalcanzable a sus discípulos cuando exhortaba de la siguiente manera en el Sermón del Monte? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre está en los cielos, es perfecto. Lo que Jesús está demandando es una vida, justamente de lo que estamos hablando, una vida de integridad de carácter. ¿Cómo es el carácter de nuestro Dios? El apóstol Pablo de eso hablaba y exhortaba a los hermanos de la iglesia de Corinto cuando dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. El apóstol no estaba siendo arrogante, porque pareciera eso, o sea, imítenme a mí. Que nosotros tenemos esa tendencia a decir, si alguien está pidiendo que lo imiten, es porque esa persona es bacán. No, el apóstol Pablo está diciendo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. No estaba siendo presuntuoso, sino que estaba buscando sinceramente y de todo corazón al Señor. Y de eso se trata, combatir la idolatría. Y ahora vamos a aplicar algunas cosas de este mensaje. Hermanos, creo sinceramente que hoy en día, año 2025, estamos expuestos, igual que en todas las épocas, a pecar siendo idólatras. Habíamos dicho hace un rato atrás que ninguno de acá se consideraba idólatra. Y estamos expuestos a pecar siendo idólatras. Inclusive tenemos ciertos templos que visitamos y donde se esconden los ídolos o estos falsos dioses. Estos templos pueden ser construcciones sólidas o también de carácter virtual hoy día. Uno de los templos físicos que yo identifico con esto son los malls. ¿Qué hay allí? Somos llevados a los malls, no que nos lleve alguien, nosotros vamos, ¿no es cierto? Y somos llevados ahí muchas veces no por necesidades básicas, sino necesidades suntuarias. ¿Qué son las necesidades suntuarias? Lujos. Lujos. Pero pastor, si necesitaba zapatillas o una chomba. Y la pregunta es, ¿cuántas zapatillas tiene? ¿Ya? ¿O cuántas chombas? Lo mismo pasa con ir al mall por un televisor nuevo. Sí, el antiguo funciona muy bien, pero está pasado de moda. ¿Sí? Están también los gimnasios. ¿Los frecuentamos por salud o por una cuestión de vanidad? El culto al cuerpo que hablaba delante. ¿Qué de los templos o clínicas de estética? ¿Y de los templos virtuales de compras por internet? Sitios que presentan pornografía o citas para tener encuentros sexuales casuales. Como vemos, estamos repletos de templos y dioses que están al acecho. Con respecto a elegir y servir o adorar al único y verdadero Dios, ¿cuál ha sido tu elección? Hoy día o desde hace un tiempo. Entendiendo que elegir, como vimos, implica amar a Dios. No podemos servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo. No puedes servir a Dios y a los lujos, por ejemplo. ¿Está en esta elección incluida tu familia, para los que tienen responsabilidad con hijos, con esposas, con esposos, los que son cristianos? ¿Está incluida esa elección, la que dijo Josué? Yo y mi familia serviremos al Señor. ¿Cuál es tu elección? ¿Qué pasa contigo y qué pasa con quienes tienen responsabilidad? ¿Qué pasa con tu corazón? Y por último,
una reflexión muy general para terminar. Hay algo en esto, en este mandamiento, pero también en los mandamientos del Señor en general, que siempre me hace ruido. Y probablemente cuando lo exprese, ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver eso? Ya se fue, por allá por la esquina va el pastor con el mensaje. Ustedes han escuchado hablar, incluso entre nosotros, y oramos muchas veces así. Señor, ayúdanos a ser mejores personas. ¿Qué tiene que ver esto con el mandamiento? ¿Está mal eso? ¿Está mal ser mejores personas? Claro que no. Enséñanos a ser mejores personas, incluso por medio de cumplir los mandamientos. Hermanos, Dios quiere que seamos mejores adoradores. Dios quiere que seamos mejores servidores de este Dios santo y verdadero, el único. A propósito de no tener dioses ajenos. Dios quiere que seamos mejores adoradores. Y como consecuencia de ser mejores adoradores, hombres y mujeres, de un corazón íntegro y por tanto mejores ciudadanos, allí mejores vecinos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, etc. Ese es el orden. Muchas veces nosotros decimos, Señor, ayúdanos a ser mejor persona. Pero hermanos, díganme sinceramente, Don Francisco, ¿es buena persona? Muy buena persona. Muy buena persona. Pero nunca ha existido evidencias que es un hijo del Señor. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que a nuestro alrededor hay muchas buenas personas, mejor personas que yo y mejor personas que ustedes, pero no son del Señor. Entonces, ¿por qué andamos pidiéndole al Señor, Señor, yo quiero ser mejor persona? Eso no nos identifica o no nos da identidad delante de Dios, sino que la diferencia, y esto tiene que ver con el mandamiento, con este primer mandamiento, lo que nos da identidad es nuestro amor por Dios, nuestra decisión de elegirlo a Él, porque como dice el Señor, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. San Agustín acuñó esta reflexión. Somos lo que amamos. ¿Qué es lo que amas tú? Si tú tuvieras hoy día, a propósito de esto de amar, si tú tuvieras hoy día la posibilidad de contar con dinero, sin pensar en el amor al dinero, contar con dinero ilimitado, ¿qué es lo que harías? ¿Qué es lo primero que se te viene a tu mente? Estoy seguro, porque yo hice el ejercicio. Estoy seguro que te va a pasar a ti. Y si no te pasa lo que a mí, gloria a Dios. Porque uno piensa en cualquier cosa, menos en adorar al Señor. Menos en adorar al Señor. Entonces, queridos, ¿usted quiere ser buena persona? Piense, ¿por qué quiere ser buena persona? Lo más probable es que quiera usted destacar. Y eso es idolatría. Y el Señor nos está pidiendo que tenemos que ser adoradores de Él. Sí, como consecuencia, insisto, ese es el orden. Usted, un buen adorador, un mejor adorador del único y verdadero Dios, y si como consecuencia de eso usted es una mejor persona, amén, aleluya, que así sea. Pero quitémonos de la cabeza esto. Quitémonos de la cabeza el querer, Señor, haznos mejores personas, porque eso es como lo contrario de lo que decía Juan el Bautista, siendo pariente de Jesús y siendo famoso en su época. Es necesario que yo me esconda y que el Señor crezca, que Cristo crezca. Y eso es lo que tenemos que buscar en nosotros. Lo otro es idolatría también. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, hermanos.